A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenos días. Esta vez he invitado a que nos acompañe y poder conversar con el embajador Méntor Villagómez Merino, un colega de toda la vida, diplomático de carrera, que ha servido al país por medio siglo en diferentes misiones diplomáticas en representación del Ecuador. Entre ellas, él ha trabajado en las embajadas en Bolivia, en España, en Bélgica, en La Haya, en fin, ha hecho estudios de Derecho en la Universidad Católica del Ecuador, tiene el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Como digo, un diplomático con amplia experiencia en su profesión. Ha trabajado en la embajada en Washington, en el Perú, en España, en fin, en varios continentes y en diferentes instancias. Él, entre otras cosas, es un conocedor profundo de las cuestiones referidas al derecho del mar, y es así que hace 5 o 6 años él fue electo para presidir la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que tiene su sede en Guayaquil. Entonces, como les decía, he querido pues que nos acompañe en esta mañana para conversar sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR. Esta importante convención estableció definitivamente los límites de dichos espacios y fijó una extensión de 12 millas marítimas para el mar territorial y 188 millas adicionales como zona económica exclusiva. Si bien la gran mayoría de estudiosos y tratadistas del derecho del mar consideran a la CONVEMAR como el instrumento jurídico que establece un orden en el uso y aprovechamiento de los mares en beneficio de toda la humanidad, en Ecuador ha habido voces de periodistas, catedráticos que han expresado su repudio a la adhesión de nuestro país a la CONVEMAR, que se produjo en el año de 2012, aduciendo que la misma significó la pérdida de más de 500.000 de kilómetros cuadrados de su territorio, puesto que con anterioridad el Ecuador poseía 200 millas de mar territorial. Con este propósito de aclarar la situación, he invitado, como les digo, al embajador Méntor Villagómez Merino para conversar sobre este tema de suma importancia, en el cual no debería existir dudas acerca de si hubo o no una renuncia ecuatoriana a su derecho a las 200 millas de mar territorial. Embajador, ¿cuál es su criterio al respecto? Por favor. Muchas gracias, mi querido Edwin. Antes que nada quisiera dar un cordial saludo a todos los telespectadores de este canal de Telesucesos y agradecerte por la gentil invitación que me has hecho a participar en tu estupendo programa de Diplomacia en Directo. Para darte una respuesta adecuada, me gustaría señalar primero que el concepto de mar territorial es fruto de la evolución del derecho del mar. El concepto de mar territorial no se llegó a establecer sino hasta el año 1930. El derecho del mar, es decir, el ordenamiento jurídico, que en definitiva constituye un conjunto de costumbres, acuerdos, tratados internacionales, ha sufrido una evolución permanente que continúa inclusive hoy hasta esta fecha.
En cuanto al mar, en la antigüedad, las aguas oceánicas, que cubren el 72% de la superficie del planeta, se consideraban desde el punto de vista jurídico como res nullius, es decir, propiedad de nadie y susceptible de apropiación por cualquiera. En la Edad Media aparece ya el concepto como res communis, es decir, patrimonio de todos sin que pueda ser objeto de apropiación y particular. Y finalmente el término a finales del medioevo aparece el res nullius communis usus, es decir, propiedad de nadie, pero de uso común para todos. Así es. Es solamente en la Edad Moderna, concretamente a partir del siglo XVII, cuando aparecen dos corrientes de pensamiento sobre el mar. La una, favorecida por el holandés Hugo Grotius, que propugnaba la libertad de los mares, y la otra, la del académico John Selden, quien argumentó a favor de que era necesario conceder ciertos derechos de soberanía a las áreas marítimas adyacentes a los países. Con ellos nace entonces los conceptos de mare liberum y de mare clausum o mare nostrum, acogidos por los estados marítimos según naturalmente sus intereses y sus de los países respectivos, que en ese entonces eran las potencias marítimas más grandes. Como dije hace un rato, recién en la conferencia para la codificación del derecho internacional que se celebró en La Haya en 1930, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tú conoces un antecedente de la ONU, se consolida el concepto de mar territorial, que venía evolucionando desde la Edad Media, y se establece que las costas, que el mar adyacente a las costas de los países constituyen parte de su territorio y que consecuentemente el país puede ejercer soberanía sobre ellos. La conferencia, sin embargo, no llegó a un acuerdo sobre la anchura que debía tener tal zona. Pasamos entonces de ahí a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas al año 1949, en su primer periodo de sesiones, señaló que debía codificarse el tema del mar territorial y empezó a tratar este importante tema, sobre el cual debatió durante 7 sesiones consecutivas, llegando en el año 1956 a elaborar un informe final que fue un valioso antecedente para las tareas de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, la misma que en el año 1958 pudo aprobar 4 convenciones, una referida al mar territorial propiamente dicho, la otra el alta mar, una tercera para la plataforma continental y una cuarta para la pesca y protección de los recursos vivos. Pero tampoco estableció la anchura del mar ni fijó los límites de la zona marítima en la que se concedería derechos exclusivos de pesca a los países. Y estas dos cuestiones esenciales fueron objeto de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que tuvo lugar en 1960, pero que desafortunadamente fue un fracaso total porque no pudo alcanzar ningún consenso. Recién 10 años más tarde, en el año 1970, la Organización Mundial, la ONU, resolvió convocar a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que en 11 periodos de sesiones llevados a cabo entre 1973 y 1982, elaboró la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como la Constitución de los Mares. Perfecto, así es. Claro. Esta fue suscrita el 10 de diciembre del año 82 y vigente desde noviembre del 94. Y como tú bien señalaste, recién ahí se establecen en forma definitiva los límites de las zonas de estas de que estamos conversando, y se establecieron 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Correctamente. Entonces, ¿de dónde proviene el mar territorial del Ecuador de las 200 millas? Bueno, me he referido, como te dije, a cómo en los orígenes de la evolución del derecho del mar fue evolucionando también el concepto de mar territorial hasta llegar a un acuerdo sobre este mar territorial que quedó definitivamente plasmado en la Convemar. Pero este concepto fue también objeto de un desarrollo largo, paulatino.
en el que los países, muchos países, pero especialmente los países de América Latina, tuvieron una participación muy significativa. Ahí, por ejemplo, en el año 1952, por iniciativa de Chile, tuvo lugar en la capital de ese país la primera conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico, que concluyó con la declaración de zona marítima, firmada en Santiago de Chile el 18 de agosto de 1952 por Chile, Perú, Ecuador, y a la que más tarde se añadiría Colombia. La Declaración de Santiago, como se la conoce, fue la primera de carácter subregional que estableció las jurisdicciones de los estados ribereños sobre una franja de 200 millas marinas contadas a partir de sus costas. Es decir, de esta manera, el 18 de agosto de 1952, 3 países del Pacífico Sur, Chile, Perú y Ecuador, proclamaron como norma de su política internacional, la jurisdicción exclusiva que a cada uno corresponde sobre el mar que baña sus costas de sus respectivos países hasta la distancia mínima de 200 millas marinas. Más tarde, el gobierno ecuatoriano introdujo esta legislación y esta norma pasó a ser ley de la República. Así es. Si ya habíamos adoptado en nuestras normativas internas las 200 millas de mar territorial, ¿por qué abandonarlas luego con la adhesión a la Convemar? Bueno, tú conoces, Edwin, que es un hecho reconocido universalmente que única y exclusivamente se convierten en normas imperativas de derecho internacional aquellas normas que han logrado alcanzar un reconocimiento universal o por lo menos de la gran mayoría de los Estados miembros. Estas se convierten en jus cogens o derecho de gentes o derecho consuetudinario, que es de obligatoria aplicación para todos. Entonces, en el proceso evolutivo de creación de las normas internacionales, las reclamos, proclamaciones individuales o las normas internas inclusive de los estados son con mucha frecuencia fuentes formativas de las normas internacionales. Por ejemplo, y en ausencia de una norma supranacional, Estados Unidos reivindicó en 1945 la plataforma continental y las zonas de pesquerías adyacentes a sus costas. Le siguió Argentina en el año 46, rescatando para ellos el Zócalo continental. En el mismo año, México hizo una reivindicación similar. Luego Chile en el 47, señalando por primera vez las 200 millas de mar territorial. Y similares declaraciones se efectuaron casi de inmediato con el mismo contenido Perú en el año 47 y Costa Rica en el 48. La República del Salvador, en su constitución política dictada en 1950, estableció un mar territorial de 200 millas de extensión. En 1951 Honduras, y en ese mismo año Ecuador expidió un decreto reivindicando la plataforma submarina del territorio nacional. Es decir, todas estas legislaciones, pero de carácter unilateral, fueron valiosos antecedentes de la Declaración de Zona Marítima de Santiago del año 52, hecha por Chile, Ecuador y Perú, que, como señalé antes, fue la primera de carácter subregional que estableció jurisdicción sobre el mar hasta una distancia de 200 millas marítimas de sus costas. Inclusive después varios países latinoamericanos ampliaron su soberanía a un mar territorial de 200 millas. Nicaragua, Argentina, Panamá, Uruguay y Brasil hicieron exactamente lo mismo. Y si ya habíamos adoptado en nuestras normativas internas las 200 millas de mar territorial, ¿por qué abandonarlas luego de la adhesión de la Convemar, no? Lo que decía, esta normativa no tuvo, ninguna de estas proclamas no tuvieron el carácter de normas supranacionales. Normas imperativas de derecho internacional. Imperativas de derecho internacional, porque a lo largo de un cuarto de siglo en el que se realizaron todas estas declaraciones de parte de los países latinoamericanos, influyeron, sí, en las nuevas corrientes de pensamiento sobre el derecho marítimo que nos llevó finalmente a la Convemar. O sea, un fruto genuino de los países latinoamericanos
es la consagración de la zona económica exclusiva de 200 millas, en la que el Estado costero tiene jurisdicción y competencias especiales que reservan a su favor y en exclusividad derechos muy distintos a los que pueden ser reclamados por otros países en el alta mar, por ejemplo. Y el camino para llegar a esto, desde luego, no fue fácil. Los países latinoamericanos desplegaron una acción diplomática, febril, inteligente, en organismos internacionales para alcanzar una posición común que justifique las proclamaciones unilaterales de jurisdicción marítima, para que éstas reciban la aceptación general que era necesaria y crear una doctrina para que sea aprobada por la comunidad internacional. Para ello celebraron 3 reuniones regionales, en Lima, en Montevideo en los años 70 y en Santo Domingo en el 72. Y de estas conferencias lo que emergió claramente definido es el concepto de derecho patrimonial, que posteriormente se transformaría en la zona económica exclusiva durante el transcurso de los 9 años que duró la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. La participación de los países latinoamericanos en la tercera conferencia fue intensa, fue permanente, y aquí merece destacarse, por ejemplo, la participación del grupo denominado territorialista, que fue presidido por el Ecuador. El embajador Luis Valencia. Embajador Luis Valencia Rodríguez. Me recuerdo en mi permanencia justamente en Nueva York, en la delegación permanente, recibíamos siempre a la misión que venía específicamente a hacer el seguimiento y tratar en las diferentes etapas que se trataban en Nueva York, ¿no? Y me correspondió hacer pues de apoyo para el embajador Luis Valencia, que realmente fue un hombre fundamental en esta materia. Ahora, claro, la CONVEMAR, sin embargo, no recogió las declaraciones de mar territorial de 200 millas hechas por varios países, ¿no?, latinoamericanos. Incluso por esa razón Ecuador ni siquiera participó en la votación para aprobar la CONVEMAR. ¿Por qué entonces adherirnos después de 30 años de su aprobación? ¿Perdimos territorio, embajador Villagómez? No se puede perder, Edwin, lo que jamás se ha tenido. Una aspiración, por legítima que sea, no constituye derecho. Las reglas, las normas nacionales están supeditadas siempre a las normas internacionales. Y aún cuando un país se excluya de no participar en una convención que haya alcanzado aceptación universal, como es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que ésta se convirtió en jus cogens y sus objetivos se aplican, como dije, obligatoriamente para todos. Es decir, la no participación del Ecuador durante los 18 años de vigencia que transcurrieron desde la entrada en vigor de la Convención hasta la adhesión del Ecuador a la misma, no significó de ninguna manera que haya un reconocimiento por parte de la comunidad internacional a su legislación interna, a la legislación interna del país, que proclamaba 200 millas de mar territorial. Al contrario, lo único que dicha participación implicaba para nuestro país era impedirnos que podamos acceder a los beneficios y derechos que nos concede la Constitución del Mar. Precisamente, según nos cuenta el embajador Luis Valencia Rodríguez, al que tú mencionaste, en uno de sus varios escritos que nos ha legado, y él fue el que lideró efectivamente el grupo territorialista en la tercera conferencia de la ONU, cuando comprendieron que su posición respecto de los países territorialistas que proclamaban 200 millas de mar territorial, cuando comprendieron, que no iba a ser aceptada durante la conferencia, lo que hicieron, sin abandonar la tesis de las 200 millas, fue robustecer lo máximo posible el concepto de zona económica exclusiva, con la idea de crear un mar económico, si tú quieres, de 200 millas, que era desde luego lo que más favorecía a un país como el Ecuador en vías de desarrollo. ¿Cuáles son los derechos que nos otorga entonces la CONVEMAR? Bueno, son varios, Edwin, pero por razones de tiempo permíteme que sea un poco corto en esto. Claro. Me voy a referir tal vez a unos 2 o 3 derechos. Yo creo que el concepto mismo de zona económica exclusiva es precisamente uno de los elementos claves que estableció la CONVEMAR.
Según el artículo 56 de esta convención, el Ecuador tiene derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción. Y aquí permíteme que cite: para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes, al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la explotación, exploración de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua y las corrientes de los vientos. Además, el Ecuador tiene jurisdicción respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina, la protección y preservación del medio ambiente. La Convención introdujo también una innovación fundamental, que es la definición de la plataforma continental. Permíteme que cite nuevamente el artículo 76, dice: la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y en todo el largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Lo que quiere decir este artículo de la Convención, entonces, es que cuando el borde exterior del margen continental se extiende más allá de las 200 millas, el estado ribereño puede extender su plataforma continental hasta 350 millas, de acuerdo con criterios técnicos muy específicos que establece la propia CONVEMAR. Y esta es una situación privilegiada que no todos los países tienen, pero el Ecuador sí, y que se debe aprovechar definitivamente. Sí. De hecho, la Marina Nacional viene trabajando en esto desde hace varios años. Sí. Y finalmente, para decirte que el concepto de exclusividad, zona económica exclusiva, es absolutamente esencial para los países. Tiene solamente las autoridades del país, o sea, del Ecuador en este caso, pueden ejercer derechos y jurisdicción en los espacios y propósitos económicos que hemos mencionado. Esta noción de exclusividad tiene un carácter orgánico, es decir, solo los países pueden ejercer esos derechos en sus zonas y los otros países no pueden hacerlo, salvo que exista el consentimiento previo de los países. Y todos esos derechos, Edwin, no podíamos acceder mientras no cuando no éramos parte de la CONVEMAR. Necesariamente debíamos los acceder, ganamos, ¿no? Claro. Estos los adquirimos con la adhesión. Desde luego. Entonces, no creo que hayamos perdido nada, creo más bien que hemos ganado mucho. ¿Cómo no? Realmente ha sido una oportunidad estupenda para que la opinión pública tenga un conocimiento cabal, concreto y correcto de la interpretación que nos acaba de formular el embajador Méntor Villagómez Merino, a quien yo le agradezco enormemente por esta participación de un tema tan importante y fundamental para el Ecuador y para nuestro futuro, como pues es el mar que tenemos adyacente a nuestro territorio. Muchísimas gracias, Méntor, nuevamente, y espero la próxima también poder seguir conversando sobre este tema y sobre otros de los que eres tú experto conocedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo.